Bien, a continuación vamos a exponer la creación del módulo asociado a la tabla paciente, que vendría siendo toda esta tabla que está acá. Bien, esta tabla, si te das cuenta, tiene root que se debe ingresar, nombre, apellido y teléfono. Bien, por lo tanto, vamos a tener que trabajar en una nueva ventana interna y además de eso, trabajar con otros DAO, bien, y otro modelo, que en este caso sería el DAO paciente y el DAO y el modelo paciente, bien. En este caso, por lo tanto, vamos a ir a nuestro proyecto. Vamos a crear un nuevo JInternal Frame, que ahora debería aparecer en tu atajo, bien, en tu acceso directo. Lo seleccionamos y le ponemos el nombre que se va a llamar módulo paciente. Bien, este módulo paciente vamos a agrandar un poco la ventana y siguiendo la misma analogía del video anterior, verificamos las propiedades, la definimos closable y en el título le damos un título de paciente. Bien, cerramos y ya la ventana queda de esa forma. Arrastramos entonces una tabla para poder mostrar a todos los pacientes de la base de datos. Bien, entonces acá achicamos un poco la tabla, por ahí, bien, y tenemos que configurar las 4 columnas con la opción Table Contents. En Columns, básicamente, es colocar las columnas que tiene el paciente, que en este caso serían root, nombre, apellido, bien, y finalmente el teléfono. Bien, y además de eso, que las columnas no deben ser editables. Cerramos, si te fijas cuando cerré, automáticamente se activan por defecto. Esto es un bug que tiene NetBeans. Ahí sí, bien. Ahora debemos crear, una vez que tenemos la tabla lista, con las columnas, le damos un nombre a la tabla, bien, se va a llamar tabla, y finalmente hacemos el formulario. El formulario en este caso sería de la siguiente forma. Necesitamos un root, perdón, necesitamos un root y además necesitamos otro campo de texto que sería el, por ahí, vamos al texto y le vamos a llamar a este, borramos el texto y puedes tú seleccionar ambos, control C, control V, lo dejas ahí, control V, control V, bien, puedes seleccionar ambos controles así y los puedes copiar y pegar, bien. Obviamente hay que cambiar las propiedades acá, nombre, apellido y teléfono, bien, ahí está. A veces se desordena, entonces lo que podemos hacer es tomarlo y dejarlo en un lugar que sea más cómodo y que sea más fácil para manipular. El botón le cambiamos el nombre, vt guardar, el texto se va a llamar guardar y acá los campos de texto, este se va a llamar txt root, este se va a llamar txt nombre, el siguiente se va a llamar txt apellido y finalmente el de acá se va a llamar txt teléfono. Bien, hacemos doble clic en el botón guardar, bien, para tener todo listo y me voy a proceder acá a borrar los comentarios que genera NetBeans por defecto y ya tenemos nuestro código de esa forma. Bien, ahora lo que necesitas importar acá entonces es exactamente lo mismo que importamos en el modelo de la especialidad, en el módulo de la especialidad, de esa forma. Bien, y obviamente acá como estamos trabajando ahora con el paciente necesitamos un nuevo DAO, que este DAO va a ser el DAO para el paciente, se va a llamar DAO también y se va a llamar New DAO paciente. Bien, DAO paciente, perfecto. También como tenemos que cargar la tabla en este caso vamos a tener que, nos podemos apoyar de esta guía de acá, bien, en donde vamos a copiar esta línea para ir un poco más rápido, bien.
la función, si quieres la creas también o si quieres la copias, bien, puede ser private void cargar tabla, bien, y acá pegamos la línea del default table model, nos pide que lo importemos, le ponemos que sí, hacemos el model.getDataVector.clear para limpiar la tabla, bien, el contenido de la tabla, y hacemos un for. Bien, ahora el for vamos a recorrer una lista de pacientes. Bien, ¿y de dónde sacamos esa colección de pacientes? Esa colección de pacientes la sacamos del DAO.pacientes, es decir, un select asterisco a la base de datos, principalmente a la tabla pacientes. Necesitamos un object igual, pero en este caso el object es un arreglo de 4 elementos, bien, en donde especificamos p.getRoot, p.getNombre, coma, p.getApellido y finalmente p.getTeléfono. Bien, por lo tanto, ahí sí. Finalmente hacemos un model.addRow y un tabla.updateWith. Recuerda también que aquí debemos llamar al cargar tabla para que se cargue inmediatamente, bien, y ya nos quedaría programar en este caso el botón guardar. El botón guardar vamos a hacer un if en donde no debe ser vacío el root con isEmpty y no debe ser vacío el nombre y sigo abajo, bien, acá, perdón, aquí sigo abajo y no debe ser vacío el txt apellido y no debe ser vacío el txt teléfono.getText.isEmpty. Bien, entonces una vez que hacemos la validación hacemos el siguiente caso, dao.insertar, pero aquí tenemos un problema porque acá, si te fijas, nos está pidiendo un paciente. Entonces, antes de llamar al DAO insertar, debemos crear un paciente. ¿Ven? P igual a new paciente. Bien, puedes usar el constructor completo, en donde aquí iría txt root.getText, coma, después viene txt nombre.getText, usamos el constructor, después viene, ahí me dice NetBeans, el apellido, coma, txt apellido.getText y finalmente el teléfono, txt teléfono.getText. Bien, lo puedes hacer en una línea como lo hice aquí o lo puedes hacer hacia abajo. Bien, queda más ordenado así. Bien, o la otra opción es capturarlos en un string y poder crear el objeto de una manera mucho más cómoda. Bien, una vez que tenemos al paciente creado con los datos capturados, hacemos el dao.insertar. Bien, y ahora le pasamos p, que vendría siendo el paciente. Luego de eso, hacemos un txt root.sectext, limpiamos los campos, txt nombre.sectext, txt apellido.sectext y txt teléfono.sectext. Finalmente hacemos un txt root.requestFocus y cargamos nuevamente la tabla. Bien, para finalizar el video, entonces lo que tenemos que hacer ahora, como insertamos y limpiamos los campos y cargamos la tabla,
vamos a tener que hacer la misma relación, que en este caso sería ir al diseño, seleccionar ahora el módulo paciente, le hacemos doble clic y ahora eh, hacemos exactamente lo mismo que hicimos acá. Vamos a crear un módulo paciente ahora en esta opción, módulo paciente B igual a new módulo paciente, y puedes copiar y pegar estas líneas de acá, bien, de esa forma, porque tenemos que hacer visible al módulo paciente, borramos una ventana si es que había y agregamos la ventana y actualizamos el contenedor. Al ejecutarlo vamos a ver si nos carga correctamente a los pacientes de la base de datos, que si nos fijamos acá, en la base de datos tenemos ahora, si yo voy a la tabla paciente, acá, bien, la tabla paciente, si la examino, es decir, hago un select asterisco, tenemos que hay 3 pacientes, bien, en este caso, si yo voy acá, ponemos al paciente, bien, ahí nos carga el paciente. Entonces, si te das cuenta acá, tenemos para insertar un paciente nuevo y tenemos ahora 3 pacientes que son los mismos que aparecen en la base de datos. Bien, entonces ahora vamos a colocar a un root que le vamos a poner p punto o p raya 4. Bien, se va a llamar en este caso María Torres. Bien, y el teléfono más 56 8899. Ahí, bien. Al pinchar en guardar, los datos se limpian, bien, y se agrega este elemento. Si vamos a la base de datos, hacemos nuevamente una select asterisco y vemos que María Torres también aparece en nuestra base de datos. Ahora, ¿por qué no pusimos un JOption? Bien, porque quiero que también analicen acá, que va a ser parte de las preguntas que vamos a ir generando en la última prueba, ¿qué pasa con esta aplicación si yo intento ingresar un paciente con el root P raya 1 que ya existe en la base de datos? Entonces la idea es que puedan analizar ahí qué es lo que sucede en la aplicación, se cae, por qué se cae, cómo se podría entregar una información cuando suceda esto, etcétera. ¿Bien? Entonces la idea es que puedan analizar ese punto y obviamente en clases también se va a discutir ese proceso. ¿Bien? Finalizamos entonces el módulo paciente.